Ahora damos paso a la participación de la doctora Gisela María Pérez Fuentes. Ella nos acompaña virtualmente. Es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana desde 1991, título homologado en España y México como doctora en Derecho. Su área de investigación ha estado dedicada fundamentalmente a la protección de la persona, datos personales y responsabilidad civil. Es autora y coautora de diversos libros, capítulos de libros y artículos, entre los que destacan temas selectos de derecho a la información, derecho a la intimidad, transparencia y datos personales, daño moral y derechos de la personalidad del menor, la protección a la salud de la niñez y su más reciente obra, Violencia Digital y Fake News, un atentado a la dignidad de la persona. Actualmente se desempeña como profesora investigadora titular C de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, alcanzando el nivel 3. Así que damos la bienvenida a la doctora Gisela María. Gracias. ¿No se escucha, doctora? ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí ya se escucha. Buenos días a todos, distinguidos integrantes de esta mesa. Es un placer y un honor también compartir con ustedes, a los especialistas y público en general que nos siguen presencial o a través de las redes, y a los cuales agradezco su interés. Y en primer lugar felicito tanto al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y, por supuesto, principalmente a la coordinadora temática de Educación, Ciencia y Cultura de la Cámara de Diputados, María Eugenia Hernández Pérez, por esta iniciativa de debatir en este encuentro un tema de tanta actualidad para la persona y la ciencia, y tratar de desarrollar políticas públicas que protejan al ser humano y a la vez enrumben el desarrollo científico para el bienestar de los mexicanos, evitando que la ciencia se convierta únicamente en una fuente de mercado, y por ello también aplaudo su iniciativa. Ante esta realidad, quiero tener la posibilidad de desarrollar en estas breves palabras, en los minutos que nos dan, los neuroderechos, una protección jurídica indispensable ante la neurotecnología. Y por ello voy a tratar de aplicar el principio del acceso universal al conocimiento humanístico y científico previsto en la ley HCTI, para definir de manera pues accesible los conceptos básicos que estamos trabajando desde el día 23 y hoy, y dar algunos aspectos jurídicos que me parecían interesantes en cuanto a la reforma y aprobación de la norma. Bueno, en primer lugar, inteligencia artificial. Parece que todos sabemos qué es, pero vamos a recordar que es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos y aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones. En el reglamento recién aprobado de la Unión Europea se define el sistema de inteligencia artificial como el software que se desarrolla empleando una o varias de las técnicas y estrategias de aprendizaje automático supervisado basados en la lógica y el conocimiento, que puede, para un conjunto de determinados objetivos de seres humanos, generar información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos que interactúan según dicho reglamento. Ahora, también tenemos a la robótica. Bueno, pues es un componente de la inteligencia artificial y como ciencia que estudia el diseño y construcción de las máquinas. Es interesante que en el Parlamento Europeo se aprobó
en el 2017 unas normas de derecho civil sobre robótica, donde se señalaba que el desarrollo de la tecnología robótica debe orientarse a complementar las capacidades humanas y no a sustituirlas. Bueno, sobre neurotecnología, del cual nuestro colega se ha referido, sabemos que es un campo de la ciencia y la ingeniería en el que se exploran y desarrollan métodos que permiten interconectar el sistema nervioso con dispositivos técnicos. La neurotecnología va de la mano de la neurociencia. En el caso de la inteligencia artificial, el Big Data, según el Centro Geo Yucatán, es el paradigma del procesamiento de información para la extracción de conocimientos, el cual se caracteriza por la experimentación a gran escala y la generación de un nuevo valor a los datos existentes. También se ha hablado en estas sesiones del proyecto BRAIN. Bueno, pues ya sabemos que es una iniciativa científica que finaliza en el 2026 y que que significa, en traducción al español, investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras y que está enfocado únicamente en, bueno, pues leer y registrar la actividad de las neuronas en el cerebro en su totalidad, así dice el proyecto. Bien, aunque el proyecto, en palabras del doctor Juste, y felicito a la diputada por haber tenido la posibilidad de invitarlo el primer día de sesiones, nace con el objetivo fundamental de tratar algunas enfermedades neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer. Lamentablemente, grandes empresas como Facebook, Neuralink o Kernel desarrollan dispositivos para fines comerciales y de publicidad a través del mapeo de la actividad cerebral. Y es por ello la importancia de la iniciativa tomada por el propio Rafael Yuste, un científico con un grupo de especialistas, donde señala que la información de los cerebros deben ser protegidas, evitando que el desarrollo científico entre en la explotación con fines de lucro. El doctor Yuste, y aquí vamos a hacer una reflexión jurídica, hace dos planteamientos para defender esta declaración internacional de los llamados neuroderechos, que bueno, ahora son 5, pero ya se sabe que los derechos fundamentales tienen un carácter progresivo y no hay ninguna dificultad en incorporarlos a la Constitución. Bueno, pero el doctor Yuste plantea dos caminos. El primero, que sean los médicos los que determinen, por el principio de beneficencia propio de la bioética, cómo se va a resolver la aplicación de estos tratamientos. Esto es un poco complejo porque en el mejor de los casos puede existir una inclinación nuevamente a la etapa paternalista de la medicina, ya superada por el necesario consentimiento informado de los pacientes o cualquier persona que se someta a un experimento. Entonces, la segunda propuesta del doctor Rafael Yuste es precisamente la protección de los neuroderechos enunciados. Y esto también es muy importante porque el colega anterior hablaba de la necesidad de un lenguaje común. Esto fue enunciado por científicos, no por juristas. Entonces tenemos que en nuestras legislaciones ir adaptando de acuerdo, y lo voy a reiterar de nuevo, a nuestra idiosincrasia y conocimiento del sistema jurídico. Pero esta propuesta de los neuroderechos y sus tipos fueron enunciados por científicos, no por juristas. Entonces,
se puede definir los neuroderechos como el intento para crear un nuevo marco jurídico internacional de derechos humanos. Muy bien. Y su actividad que protege todos los avances en la neurotecnología. Sobre estos neuroderechos me voy a permitir hacer un breve comentario de cada uno porque se han mencionado, pero ¿por qué son necesarios? Bueno, el primero, el derecho a la privacidad mental. Esto implica una protección de datos cerebrales que involucra la protección frente a terceros de contenidos conscientes y subconscientes. La privacidad tal y como la conocemos, el derecho a estar solo, desaparece. Eso es lo que está ocurriendo. Porque alguien a través de estos experimentos puede llegar a ser parte íntima de nuestro pensamiento, pero no solo de nuestros pensamientos, sino también de nuestros sentimientos. En resumen, la privacidad mental protege entonces este neuroderecho a las personas del uso de datos obtenidos durante la medición de su actividad cerebral sin su consentimiento y prohíbe expresamente cualquier transacción comercial con esos datos. De no tomar medidas interdisciplinarias en las que se destaque la ética, el derecho y la función de la propia investigación, se mecaniza esta y pierde su concepción humanista. Bueno, hoy sabemos que la infoesfera es más intrusiva que en cualquier momento de la historia y la privacidad de la información está en todas partes bajo asedio. En cuanto al derecho a la identidad, bueno, este derecho a la identidad aparece regulado en el artículo 4º, párrafo 8º, en el sentido de tener derecho a ser reconocido como persona con una identificación y se ha extendido hasta sus orígenes. Pero el neuroderecho es otra cosa, porque limita cualquier neurotecnología que permita alterar el sentido del yo, de quién eres, de las personas, y evitar que la identidad personal se pierda con la conexión a las redes digitales externas. Y es que existen antecedentes de personas que, entiéndase, reportes de pacientes que declaran que al terminar un tratamiento a través de un determinado dispositivo, como señalaba en el serial el colega, no se reconocen. U otros que al utilizarlos dicen sentirse perdidos en su propia personalidad. Por eso la importancia de este neuroderecho. En cuanto al derecho al libre albedrío, este es un concepto filosófico y propio del derecho privado y neoliberal. En estos tiempos de la tecnología, porque esto ha sido planteado por científicos, lo que se trata y lo que explica es el derecho a la autodeterminación informativa. Y por eso decía que necesitamos un lenguaje común. Pues el doctor Rafael Yuste hizo un gran sacrificio para impulsar este proyecto, pero yo creo que cada país debe considerar sus características y esto, el derecho a la autodeterminación informativa, pues está hasta en el tema constitucional. Pero bueno, refiriéndonos al libre albedrío, significa que hay que preservar la capacidad de las personas para tomar sus decisiones de forma libre y autónoma, sin manipulación o influencia alguna mediada por estas neurotecnologías. Este neuroderecho se convierte en decisivo, y esto es muy importante, ya que someter la conducta humana al gobierno de las normas jurídicas implica un compromiso con la visión de que el hombre es y puede llegar a ser un agente responsable. Y si se controla la autonomía,
el autodeterminismo informativo o el libre albedrío, esto permitirá que la ley responsabilice a las personas, tanto en su cumplimiento como en su incumplimiento. Otro de los derechos es el acceso equitativo al aumento cognitivo. Bueno, pues la premisa es que las neurotecnologías no pueden ser entregadas solo a los que los pueden pagar. Las mayores capacidades intelectuales no pueden estar priorizadas a las personas con más nivel adquisitivo. Para ello es necesario contar con capacidades en cualquier parte de la sociedad, pero también invadir a la sociedad de los avances benéficos de la inteligencia artificial, sin perjudicar a personas vulnerables por el desconocimiento de la inteligencia artificial y a los trabajadores por la pérdida de empleo. Les traigo un ejemplo, les quiero comentar un ejemplo sencillo de las cajas de pago de los supermercados, de pago inteligente, ¿verdad? Como Google. Bueno, pues las personas que cubrían estos servicios ya no están, perdieron sus empleos, pero es realmente más rápido y eficiente el servicio. Existe solo una persona que supervisa el mismo y al, es, bueno, pues si se accede en algún momento, la mayor parte de la población no conoce este mecanismo. Es necesario garantizar el servicio para las personas vulnerables y para las personas que pues no estamos tan familiarizadas, porque todos tenemos que acudir a buscar nuestros alimentos. Entonces, la ciencia tiene que estar en función de la sociedad. Estamos a favor de ella, pero no de la superficialidad que puede disparar las nuevas tecnologías. O más grave aún, la elección de tratamientos médicos que pueden ser solo adquiridos por las personas con más recursos. Así se violan los derechos a la salud y la protección a las personas con discapacidades y a las que no saben leer. Y bueno, pues es necesario que de acuerdo al artículo 3 y 4 constitucional y ante los tratados firmados por México, se protejan estos derechos. Por último, tengo que señalar que en el derecho a la protección del sesgo en los procesos automatizados, bueno, he tenido la posibilidad de estudiar algunos temas, algunos experimentos sobre esto, realmente existe que los algoritmos que son realizados por personas al buscar y explotar patrones de datos pueden adoptar decisiones, y de hecho lo han adoptado, sesgadas que afectan a grupos vulnerables como mujeres, minorías raciales, minorías religiosas, étnicas. En consecuencia, debe determinarse que los responsables de supervisar el despliegue de los sistemas de inteligencia artificial anticipen la posibilidad de estas aplicaciones sesgadas y que no cause daño de esta naturaleza sistémica a terceros. Bueno, en México, la Comisión Nacional de Bioética en junio del 2003 ha señalado una serie de pautas a favor también de la normativa. Y para concluir, pues reitero que el principio de progresividad permite la incorporación de los neuroderechos a nuestra Constitución, por lo que sería una estrategia de garantía para su protección a raíz de las herramientas que el derecho del Estado constitucional brinda para su eficacia en su rango de derecho humano. Creo que sería interesante y oportuno utilizar los términos de autodeterminación informativa y consentimiento informado, propios de la bioética y del derecho, tanto para situaciones médicas como tecnológicas, y que estos términos conocidos en nuestro sistema jurídico sustituyan al libre albedrío. La reforma para incorporar los neuroderechos es válida en el artículo 4. También pudiera valorarse la opción de la incorporación al artículo 16 a partir del segundo párrafo, donde aparece la protección de datos personales. Y por otra parte, ya para concluir,
creo que sería de mucha utilidad precisar qué autoridad vigilará la protección y el respeto de estos derechos, toda vez que por cuestiones de técnicas legislativas, si se deja abierto al ámbito de todas las autoridades, es difícil el cumplimiento y eficacia de los neuroderechos. Y bueno, en último caso será el Poder Judicial el que determine esta posible vacío. Hay la opción de posteriormente hacer un reglamento, como ocurrió con el derecho de réplica, y de esta forma no necesariamente hay que engrosar la Constitución. Bueno, pues los neuroderechos han surgido como una búsqueda humanista de unos científicos para proteger los daños colaterales en relación a las personas de la neurociencia, pero en el ámbito jurídico debemos adaptarlo perfectamente con nuestra idiosincrasia y terminología sociojurídica. Felicito a la diputada y muchas gracias.